Aquí era útero, sí o sí tenía que estar en útero. Vaginitis me han diagnosticado. Aquí hay uno que me ha diagnosticado vaginitis. Y el examen era de útero. O sea, hasta por eso, ¿no? Bueno, por favor, ponme solo pilas. Hablemos de un tema, al final las noticias. Ya tienen las noticias, ¿saben? El ovario. El ovario es una estructura sumamente compleja desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista histológico y desde el punto de vista fisiológico. ¿Por qué? Porque es un órgano que comienza a funcionar ya antes de que la mujer vaya a nacer. Hace una pausa temporal durante la niñez y a partir de la adolescencia reinicia su función. Y va a seguir funcionando durante aproximadamente 35 años hasta que llegue la edad de la menopausia, donde va a cesar su actividad y por fin va a entrar en reposo. ¿Y qué va a hacer cada mes? Cada mes va a experimentar cambios desde el momento de la pubertad hasta el momento de la menopausia, desde la menarca y hasta la menopausia. El ovario experimenta cambios cíclicos que constituyen lo que se llama el ciclo ovárico. Así como hemos estudiado, hay un ciclo endometrial, ¿se acuerdan? También hay un ciclo ovárico. Un ciclo ovárico que tiene dos fases. Una fase preovulatoria que se llama fase folicular y una fase posovulatoria que se llama fase lútea. Y durante esas fases en la superficie van a darse cambios donde vamos a poder asistir a la presencia de múltiples tipos celulares. Aparecen distintas clases de células. Desde las células que estaban en el interior de los folículos, que son células totipotenciales, los ovocitos, ¿no? Que están en profase, primera, tercera, que van a madurar a ovocitos secundarios y que más adelante, si ocurre la fecundación, van a transformarse en óvulos, terminando la segunda división meiótica. Fisiología, que hay que saber. Y luego vamos a ver que se produce la expulsión, el estallido del folículo maduro de Degraf y la expulsión del ovocito secundario, que si se fecunda se va a transformar en óvulo. Y luego ese punto va a cambiar todavía y va a dar origen a otra estructura que se llama cuerpo. Fase folicular, desarrollo de los folículos. Fase lútea, desarrollo del cuerpo. Y si no se produce un embarazo, el ciclo vuelve a comenzar. Entonces, en virtud de todas estas poblaciones celulares que están permanentemente apareciendo y desapareciendo en la superficie del ovario, es que la patología del ovario es bastante amplia. ¿Sí? Lo más frecuente que vamos a hablar, bueno, ustedes el tema infección de ovario lo han estudiado en Gineco 1 cuando hablaban de enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no es cierto? Cuando han hablado de la oforitis, de la salpingoforitis, del absceso ovárico. Esa es la patología infecciosa. Enfermedad pélvica inflamatoria se llama así, y así se estudia en Gineco 1. Pero, ¿cuál es la patología más frecuente del ovario? La patología tumoral. Tumores de ovario que aparecen. ¿Y de qué surgen estos tumores de ovario? Surgen de los distintos tipos celulares que se desarrollan durante el ciclo ovárico. De ahí que, por ejemplo, vamos a hablar de quiste folicular, porque tiene algo que ver con el folículo. Vamos a hablar de quiste luteínico, tiene que ver con el cuerpo lúteo. Vamos a hablar de quistes o de ovarios poliquísticos, por ejemplo, acá está el ovario poliquístico famoso, donde el defecto a nivel del ovario es la ausencia de la ovulación. Si no ovula, ¿cierto? No es porque no ha estallado el quistecito, se forma el quistecito, se va engrosando la pared y cada mes aparece un nuevo quistecito, porque esa mujer no está ovulando. En relación al ciclo ovárico, entonces aparecen distintas formaciones. Vamos a ver, por ejemplo, que hay un tumor en el ovario donde aparecen pelos, uñas, dientes, cartílago, glándulas sebáceas. No es posible que en el ovario aparezca esto, porque en la superficie del ovario hay unas células que se llaman células totipotenciales que son capaces de generar todos los tejidos que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, importante recordar la fisiología del ciclo menstrual, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la patología tumoral, hay muchas clasificaciones de tumores de ovario. Esta es una de las más simples, las más sencillas quizá. ¿Okay? Dice, hay tumores funcionales y tumores no funcionales. Los tumores funcionales pueden ser foliculares o de cuerpo lúteo. Y los no funcionales pueden ser benignos o malignos.
Y estos vamos a ver que se vuelven a dividir todavía en otros. Pero esta es la más simple. Cuando les pida, hay una pregunta que dice clasificación de los tumores, clasificación completa de los tumores de ovario. Hacen esto y aquí completan lo que viene más adelante. Si les digo cuál es la clasificación más básica, esta es la básica. Pero si les digo, así con las notas que han sacado, que hagan la compleja para que se recuperen, porque les estoy avisando que les voy a preguntar, ¿no es cierto? Entonces, si les aviso, quiere decir que van a estudiar eso, ¿no es cierto? Clasificación de los tumores de ovario es una pregunta de su examen. ¿Ya? Vean, vamos a los quistes. Ahí están los quistes funcionales. Los quistes funcionales pueden ser foliculares o de cuerpo lúteo. En este caso estamos viendo una pieza quirúrgica donde hicimos una histerectomía. Este es nuestro útero. Y este es el quiste de ovario. Miren, el quiste de ovario es más grande que el útero. Acuérdense, ¿cuánto mide el útero en longitud? En longitud es un órgano que mide entre 6 y 9 centímetros de acuerdo a la paridad. La nulípara mide 6, la gran multípara mide 9. Ese es el tamaño en longitud. Y aquí los estamos, ¿por qué lo he puesto al útero? Para que comparemos que este quiste de ovario pues está casi midiendo igual que el útero, ¿no es cierto? Casi. Aparecen estos quistes. ¿Qué son los quistes foliculares? Los quistes foliculares son los tumores benignos más frecuentes desde el punto de vista funcional, ¿no es cierto? ¿Y por qué se producen? Cuando un folículo no se ha roto. Acuérdense, folículo primario, folículo secundario, folículo terciario de De Graaf, estalla, se libera el óvulo. Si no estalla, ¿qué pasa? Se encapsula, ¿no es cierto? No se ha roto en la ovulación, hace atresia, se hace un quiste que no se rompe por engrosamiento, ¿no es cierto? Suelen ser uniloculares. ¿Qué quiere decir uniloculares? Que tienen una sola cavidad. Multiloculares que tienen varias cavidades, ¿cierto? De paredes delgadas. Su contenido es claro, alguna vez hemorrágico. Suelen medir entre 4 y 6 centímetros. Dato importante. Cuando nos toca evaluar la conducta a seguir con el ovario, tenemos una conducta bien básica en ginecología. Si mide menos de 4, déjalo ahí, tranquilo, si es benigno. Sabemos si es benigno. Si mide más de 6, operarlo, porque se va a complicar. Pero ¿qué hacemos cuando mide entre 4 y 6? Que son los tamaños a los que llegan los quistes foliculares. Acuérdense, y les van a decir a las doctoras aquí presentes, cuando vayan a su ginecólogo, tengo un quiste, mide 3 centímetros, ya tranquila, lo vamos a observar, es un folicular, veremos qué pasa. Mide 7, no, hay que operarlo, es grande. Mide entre 4 y 6, pucha, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Ese es el problema, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Pueden aparecer en cualquier edad, suelen ser asintomáticos y muchas veces son un hallazgo de algún estudio, algún valor ecográfico, y causan sintomatología cuando se complican. ¿Y cuándo se complican estos quistes foliculares? Por dos mecanismos. Por torsión, es decir, que ha girado sobre su eje. Al girar sobre su eje, el pedículo ha afectado su vascularización. Él va a entrar en un proceso de isquemia, de sufrimiento vascular, y eso va a dar clínica, dolor, irritación peritoneal. O la otra complicación, su ruptura. Y cuando se rompen y afecta a un vaso importante, va a dar un hemoperitoneo, sangre en cavidad abdominal que provoca irritación peritoneal, igual dolor. ¿Sí? En esos casos hay que operar. Cuando son más grandecitos, a la vez son más grandes, producen compresión de la vía urinaria, compresión de la vía rectal y pueden causar también trastornos durante la actividad sexual. ¿Sí? Bien. Los quistes de cuerpo lúteo, ¿qué son? Simplemente son crecimientos anormales del cuerpo lúteo después de la ovulación. Aquí sí ha habido ovulación, pero comienza a crecer. Ustedes saben, por ejemplo, que el cuerpo lúteo aparece después de la ovulación y tiene su ciclo. Va a crecer hasta el día 21, pregunta de su examen también. El día 21 desarrolla al máximo el cuerpo lúteo, lo que coincide con el pico de la progesterona, ¿no es cierto? Lo que coincide con la fase secretora máxima, ¿no es cierto? Y luego involuciona. Pero ¿qué pasa si no involuciona? Pues puede dar lugar a un tumor, que es el quiste del cuerpo. Este puede ser un poquito más grande que el folicular, pero su clínica es la misma. Asintomático o cuando se complica por torsión y más frecuentemente por ruptura y hemorragia, sangrado. Las células secretan estrógeno, secretan progesterona, etc. Muchas veces, esto sí, nos ha llevado muchos colegas hemos caído, varios inclusive, hemos caído en el tema de confundirnos con el tópico.
cuando en lugar de involucionar sigue creciendo. Muchas veces hemos caído en este tema. Cuando ustedes han estudiado embarazo ectópico, les han dicho, ¿no es cierto? El embarazo ectópico se diagnostica cuando hay dolor, cuando hay irritación peritoneal por sangrado y hay una prueba de embarazo positiva. Es lo más básico. Pero el embarazo ectópico no siempre cursa con prueba de embarazo positivo. A veces hay toda la clínica menos la prueba. ¿Sí? Y aquí pasa lo mismo, hay exactamente la misma clínica. Dolor, ¿sí? Sangrado, a la ecografía muestran el Douglas ocupado y la prueba de embarazo es negante. Pero ¿qué hacemos en el ectópico? Entramos. En este, ¿qué hacemos? Entramos también. Sacamos el tumor del ectópico. ¿Y qué tenemos que hacer cuando sacamos una pieza quirúrgica? La mandamos a patología, sea esta o sea esta. Y cuando vuelva a la patología nos va a decir, ¿era un embarazo ectópico? Bien. Ah, te equivocaste, era un quiste de cuerpo lúteo, hemo. Puede pasar. No es malo, pasa. Pasa. Aquí está, miren. Ahí está. ¿Por qué? Aquí está el quiste de cuerpo lúteo y aquí están los quistes hemorrágicos. ¿Sí? Puede pasar. Bien. Ahí está, por eso está la pieza. Los tamaños estos son quistes que pueden ser mucho más grandes también. Pero vamos, ¿quiénes son? Ahora, el síndrome del ovario poliquístico ya es un tema que ustedes lo han estudiado en Gineco 1. Cuando hablaban de las metrorragias, cuando hablaban de la metrorragia disfuncional. Pero aquí vale la pena mencionarlo. ¿Por qué? Porque es una patología frecuente y es una patología que la tienen que conocer ustedes. El síndrome del ovario poliquístico es causado por un desorden a nivel central. No es el ovario el que está fallando. El ovario está sufriendo la consecuencia de una falla que se está produciendo entre el hipotálamo y la hipófisis, con una mala coordinación de los ciclos. Ustedes han estudiado los ciclos cortos, los ciclos largos para la liberación de gonadotropines. A ese nivel está ocurriendo la falla. Y entonces, ¿cuál es la repercusión? La repercusión es que van a comenzar a crecer folículos, pero no van a terminar de crecer. Es un estado de anovulación crónica. Esta es la palabra, anovulación crónica. ¿Qué quiere decir? No hay ovulación. Quedan así folículos en uno o en ambos ovarios. Lo más frecuente es que sean los dos, a veces es uno. ¿Y qué ocurre? Pues acá no aparece nunca la progesterona. ¿Por qué? Porque no hay ovulación. Entonces, ¿qué hay siempre? Estrógenos. Pero estrógenos en cantidades irregulares. No es un estrógeno que está haciendo la curva clásica, sino estrógenos que se van produciendo de manera constante, que no son antagonizados en su efecto por la progesterona. ¿Y qué pasa con esos estrógenos que están circulando? Van a sufrir un fenómeno de transformación periférica y se van a transformar en andrógenos. Por eso dicen, existe un estado de hiperandrogenismo. Ustedes ya estudiaron el hiperestrogenismo, ahora hay un hiperandrogenismo, aumento de la conversión periférica de andrógenos a esto. Ahora, ¿qué pasa? En este estado de hiperandrogenismo, pues la mujer va a presentar modificaciones somáticas que se caracterizan por aumento de masa, aumento de peso, le va a cambiar la voz, le va a aparecer acné, seborrea, caída del cabello, hirsutismo, parece con barba, con exceso de vello. Y a esto se acompaña un estado de un metabolismo alterado de los carbohidratos. De ahí que hay una relación muy cercana entre diabetes y ovario poliquístico, ¿cierto? Es relativamente frecuente. Con seguridad que aquí tenemos alguna compañera que tiene este problema, sí, es muy frecuente, ¿sí? ¿Y qué va a aparecer en la parte ginecológica? ¿Por qué va al médico? Porque tiene periodos irregulares, porque hay periodos en que no sangra. Y luego, ¿qué pasa? Viene con hemorragias. ¿Por qué? Porque el estrógeno está estimulando permanentemente, acuérdense, al endometrio para hacer un endometrio proliferativo, irregular, pero proliferativo. Y va a llegar un momento en que la sangre no llegue a abastecer para la porción más distal. Esta porción más distal se va a desprender, la de más allá, y va a ocurrir un sangrado uterino anormal.
Además de que esta mujer no se embaraza. ¿Por qué? Porque hay anovulación crónica. Entonces no se embaraza. Puede ser que venga por el sangrado, puede ser que venga por el hecho de no embarazarse, puede ser que venga, y eso por pasar, referida por el dermatólogo que se cansó, dijo, ya he usado todo lo que tengo, vaya al ginecólogo, de repente su problema no está en la piel, sino está en sus ovarios, y hay que resolver. Y el tratamiento, pues ahí está. Miren, esta es la ecografía del ovario poliquístico, ¿no? El tratamiento es bien simple. El tratamiento, pues, antiguamente se hacía con anticonceptivos para bloquear la actividad del ovario. ¿Sí? Antiguamente se hacía el tratamiento con anticonceptivos que usaban un progestágeno que tenga efecto antiandrogénico. ¿Qué quiere decir? Que la progesterona que viene en ese anticonceptivo contrarreste el efecto de los andrógenos. Y ahí tenemos a la cicloterona y nombres comerciales que deben ustedes haber escuchado: el Diane 35, el Dixie 35, el SOR, etcétera, etcétera. Evilin viene con varios nombres, ¿cierto? Bien. Actualmente el tratamiento de estas pacientes ya no se hace exclusivamente con eso, y alguno creo que está haciendo ese trabajo, sino que se utiliza un hipoglicemiante oral, que ustedes lo han estudiado ya en endocrinología, que se llama Medfor. Actualmente el tratamiento del ovario poliquístico es eso. Bien, eso para recordarles porque ese es el tema de gineco. Pero una de los casos clínicos tiene ovario poliquístico, por si acaso. Bien. Pero creo que no está en su cuestionario, así que de repente mejor estoy. Ahora vamos al segundo grupo, al grupo de los tumores no funcionales. Y habíamos dicho que pueden ser benignos o malignos. Pero en este punto nos interesa más saber de dónde vienen estos tumores. Y es así que podemos encontrar 4 posibles orígenes. De manera general, tumores que derivan del epitelio superficial del ovario, ¿sí? Que pueden ser serosos, mucinosos, endometriosis, células claras, etc. Vamos a ver eso. Pero derivan del epitelio superficial. Tumores que derivan de las células germinales. Hemos dicho en la superficie del ovario hay células totipotenciales. Y ahí tenemos los teratomas, discerminomas, etc. Tenemos el coriocarcinoma. Tumores que derivan del estroma ovárico y de los cordones sexuales. Y aquí vamos a ver tecomas, fibromas, tumores de la granulosa que secretan estrógenos. Si se acuerdan ustedes, tumores de ovario que secretan estrógenos están relacionados con hiperplasia de endometrio, están relacionados con cáncer de endometrio. ¿Se acuerdan? Ya los hemos mencionado. O de repente vamos a ver tumores virilizantes, porque en lugar de ser de las células de la granulosa, corresponden a las células de Leydig, ¿cierto? ¿Y qué producen las células de Leydig? ¿Dónde están las células de Leydig? Los testículos, ¿cierto? ¿Qué producen? Testosterona, etc. En la superficie del ovario aparecen células de Leydig que crean tumores productores de andrógenos. Y otros tumores. Cuando entramos en esta categoría de los tumores, hablamos de tumores donde el primario está en otro órgano y en el ovario aparece el tumor secundario, la metástasis de un tumor reflejada en el ovario. Hemos visto, por ejemplo, que el cáncer de endometrio hace metástasis al ovario por continuidad, ¿cierto? Luego, repetimos, del epitelio superficial, del estroma ovárico, cordones sexuales, células germinales y la clasificación conocida. Y nuevamente esta imagen nos tiene que hacer recordar que en el ovario tenemos múltiples tipos celulares. De estos múltiples tipos celulares es que vamos a ver diferentes tipos de tumores. Vamos a ver brevemente, cortito, porque estamos ya atrasados. Tengo que mostrar sus exámenes. De origen epitelial. Pueden ser de contenido seroso, mucinoso, endometrioide, tejido endometrial quiere decir eso, células claras, que ustedes los han estudiado en intestino, en pulmón, de células transicionales, este se llama tumor de Brenner. ¿Dónde hay un epitelio de transición, se acuerdan? ¿En qué parte del cuerpo hay epitelio de transición? Para la histología.
profesor de histología, ¿dónde me has enseñado que hay un epitelio de transición? En la vejiga, bien, es el profesor de histología, vale, en la vejiga. Cuando en la superficie del ovario aparecen tumores que tienen células transicionales, se llama tumor de Brenner. Vamos a ver, ahí está. Serosos, contenido seroso, bueno, la histología es interesante. Ahora, ¿qué nos interesa en esto? Que los tumores pueden ser benignos, pueden ser malignos, y algunos autores incluyen los llamados limítrofes. Se llaman limítrofes cuando pueden, en algún momento, siendo benignos, pueden tener un comportamiento maligno, ¿sí? Ahí está, miren, estos así se ven, estos son. Ahora, cuando son benignos se llama cistoadenoma, y como es de contenido seroso, pues su apellido es seroso. Cistoadenoma seroso. Cuando es maligno se llama cistoadenocarcinoma seroso. Facilito, ¿cierto? Profesor de patología ya les enseña esto. Cistoadenoma seroso, benigno. Cistoadenocarcinoma seroso, maligno. ¿Sí? Ahí está. Bueno, este es el benigno, este es el maligno. ¿Ya? Histológicamente benigno, maligno. Ahí estamos, cistoadenoma. Ahora, en otras ocasiones, el contenido es moco. Y estos son los famosos quistes de ovario que llegan a ser gigantes, llegan a crecer hasta alcanzar dimensiones considerables. Recuerdo en una ocasión, entre los 4 médicos que habíamos operado, no podíamos cargarlo. En el lavador, esos lavadores de baño, ¿no es cierto? Apenas entraba cuando lo hemos descargado, lo hemos puesto al piso, apenas entre los 4. Porque suelen ser voluminosos, son los que eran más grandes. Pero ese no es su problema. El problema es que estos, igual puede ser cistoadenoma mucinoso o cistoadenocarcinoma mucinoso, las dos versiones. ¿Cuál es el problema? El problema es que este tumor debe salir íntegro, siempre íntegro, aun sea benigno. Más aún si es benigno, porque si es maligno ya sabemos a lo que tenemos. ¿Por qué? Porque en caso de desparramarse parte de su contenido, puede sembrarse en el peritoneo células que están en su interior. ¿Y qué hacen esas células? Producen moco. Entonces, extirpamos el tumor, bueno, este es el ovario, el útero, perdón. Extirpamos el tumor, ha quedado un poquito en la cavidad, parte de su contenido se ha derramado a la cavidad, y estamos sembrando células que producen moco. ¿A qué lleva esto? A que se vaya a producir más adelante un cuadro que se llama el pseudomixoma peritoneal. ¿Sí? Pseudomixoma peritoneal. Es un tumor difuso en la cavidad abdominal que constantemente está produciendo moco, que histológicamente es benigno, sus células son benignas, pero que se comporta como maligno. ¿Por qué? Porque comienza a consumir a la... O sea, su única función, producir moco, va produciendo grandes cantidades de moco y la paciente comienza a perder peso, perder masa corporal y tiene toda la fase de una paciente con cáncer. Por eso decimos que es benigno, pero se comporta como si fuese maligno, porque está consumiendo el cuerpo. Y aquí viene uno de los problemas eternos que tenemos con los cirujanos. Con los cirujanos tenemos el problema de que ellos quieren operar todo, ellos se los dan hasta de los cirujanos. Operan tiroides, operan problemas, operan varices, hacen plástica los cirujanos generales, ¿cierto? Hacen cirugía plástica. ¿Cuántos problemas hay los cirujanos generales que hacen plásticas? Y cuando hacen apendicitis, hacen vesículas, ellos se creen que saben operar todo. Y se meten a la parte ginecológica. Y varias veces nos ha pasado esto. Problema de ellos, el problema se lo genera ellos, no nosotros. Pero varias veces ha pasado que al hacer la famosa laparoscopía, la colecistectomía laparoscópica, agarran y dirigen la cámara hacia abajo. ¿Cómo se encuentran? Quiste de ovario. Voy a cobrar doble. Estoy sacando vesícula, voy a sacar quiste. Y se va. Y obviamente la cirugía laparoscópica del ovario, ¿qué involucra? Abrir ovario,
aspirar y sacar la bolsita, como hacen la vesícula. ¿Cómo sacan la vesícula por la laparoscopía? La abren, aspiran, piedrita por piedrita van sacando, poniendo en el condoncito, ¿se acuerdan? Y luego sacan la vesícula, la capsulita de la vesícula. Hacen lo mismo en el ovario. ¿Y qué pasa si es esto? ¿Qué pasa si es esto? ¿Qué pasa si es lo siguiente? Vale, vean, aquí tenemos otro problema. ¿Qué pasa si es endometrio? ¿Qué pasa si es endometrio? Hay tumores de ovario cuyo contenido es tejido endometrial, funcional de paso. ¿Sí? Por eso se llaman tumores endometrioides. ¿Qué pasa? Dejan salir esos famosos quistes de chocolate, les suelen decir, porque es sangre sanguinolenta. ¿Qué pasa si ese contenido se siembra en cavidad? ¿Qué se va a producir? Eso que ustedes me han respondido en el examen, todo ese grupo, ¿cierto? Endometriosis. ¿Provocada por quién? Por el SIDA. ¿Por qué? Porque los quistes tienen que salir íntegros. Es más, les decimos siempre a los residentes, cuando el quiste esté torcido, por favor, sacarlo torcido. No le des la vuelta, no lo desenrosques. Está torcido, a veces da una vuelta 360 grados, a veces da 720, a veces da hasta 3 vueltas el quiste. Y lo primero que hacen es acomodarlo. No, el quiste que está torcido, torcido tiene que salir. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen la detorsión, están haciendo que las toxinas que se han liberado en un ovario que estaba en isquemia y necrosis ingresen a la circulación. Pobre paciente, ¿cierto? Quistes cuya estructura no sabemos, que adentro tienen tejidos que pueden sembrarse y que pueden dar después problemas, deben salir siempre. El que se reviente el quiste es un error, es un accidente, pero se reventó porque, bueno, estaba pegado, había adherencias, el intestino se le... Ya, ese es un accidente, pero no provoquemos nosotros abrir. ¿Listo? En lugar de quistes gigantes, van a ver, hemos operado quistes grandes. Y algunos colegas, ¿qué hacen? Lo pinchan, lo aspiran y hacen una herida así. En cambio, ¿qué hacemos? Lo vamos a sacar entero, porque no sabemos, hasta que la patología nos diga de qué está hecho, no sabemos cómo es su comportamiento. Entonces el quiste grande tiene que salir entero, no lo aspiren, no lo rompan. Hay que hacer herida grande, bien, hay que hacer herida grande. Después se corrige la parte estética, pero tienen que sacarlo entero, no los... Por estos casos, endometrioides. ¿Conocen este endometrioides? De células claras, es bastante raro en el ovario que aparezcan de células claras, pero más frecuente, y ahí está. Este quiste es bien interesante, es un tumor en realidad. Se llama tumor de Brenner, les decía, dentro de su estructura hay un epitelio de transición, es el epitelio de la vejiga. Raro estratificado, ¿no es cierto? Con las células más superficiales voluminosas, esas que se estiran cuando la vejiga está llena, ¿se acuerdan, ¿no es cierto? Esto lo decía. Ahora, con he tenido cirujanos que se han asustado, de verdad, han entrado, apéndice, dicen, se han encontrado así de grandes. Llamen al ginecólogo urgente, ¿por qué? Porque es cáncer, es cáncer. ¿Cáncer? ¿Qué cáncer? No, mirad, es sólido, es quístico, es cáncer. ¿Y qué quieres que haga? Sácale el útero. Pero un ratito. ¿Me estás llamando porque has encontrado un tumor de ovario y quieres que saque el útero? Sí. ¿Por qué? Porque es cáncer. No, tranquilo. Mientras la patología no nos diga lo contrario, vamos a manejarlo así. Es un Brenner. Nos ha pasado un par de veces con Brenners que se han asustado. Y sacamos solamente el quiste. Cuando es cáncer sí hay que sacar los dos ovarios y hay que sacar el útero por si acaso. Pero los confunde. ¿Por qué? Porque se ve feo. Se ve bien feo, miren. Encuéntrense eso. Ustedes se encuentran esto. Ven, hasta 20 centímetros puede tener. Se ve feo. Pero es un tumor de... Ahí está el pre. Carcinoma peritoneo. Son carcinomas que se originan justamente como se originan a nivel del peritoneo y que pueden ser confundidos con ovarios. ¿Cuál es la clínica de los tumores de origen epitelial? Primero, son asintomáticos. La mayor parte de los quistes son hallazgos que se realizan cuando una mujer se ha hecho un examen de rutina, una ecografía, ¿cierto? Cuando el quiste adquiere un volumen importante, puede realizar compresión a las estructuras vecinas, a la vía urinaria, a la vía digestiva, ¿cierto? Cuando son malignos, sí, obviamente, y ya están avanzados, va a haber compromiso del estado general, adelgazamiento, pérdida de peso, etcétera, ¿cierto?
además de las metástasis. Aquí que es importante, y vamos a hablar de cáncer, le vamos a dedicar un interés especial, es importante el tema de los marcadores tumorales. El marcador tumoral que es más específico para quistes del epitelio superficial, ojo, no es para todos este marcador. Ustedes van a escuchar mucho de los marcadores tumorales. CA125 es para tumores de origen epitelial, pero solamente están presentes en alrededor del 80%. ¿Qué quiere decir? Que hay casi 20% de mujeres con cáncer de ovario de tipo 0, de tipo epitelial, que no tienen marcador tumoral positivo. ¿Sí? Y también tenemos mujeres que tienen marcador tumoral positivo y tienen otra enfermedad que no es quiste de tumor maligno de ovario. ¿Sí? Entonces es un poquito complejo este tema del ovario. Ahora mismo tenemos una paciente que el oncológico la rechazaron la semana pasada, pero como ustedes no van al hospital ni la han conocido. Hay una paciente que tiene 19 años, que ha tenido su parto hace 2 años recién, que pesa 35 kilos. Imagínense, 35 kilos. Este tamañito está, se le ven los malares, se le ven creo que hasta los huesos irregulares del hueso de la cara. Y llega con dificultad respiratoria, llega con hiperventilando, llega con una saturación de 82, mal. Entonces, si vemos que la paciente está mal, la tenemos que mandar a una emergencia. ¿Y qué más trae esta paciente? Nos trae una tomografía, que la tomografía nos muestra una masa pélvica de este tamaño más o menos, y se la tocaba, una masa que no se podía mover, fija, adherida, dolorosa, moderadamente dolorosa, pero no movible, y tenía marcador tumoral positivo. Entonces, ¿qué van a pensar cuando tienen una paciente de esas características? Es como cuando viene el animalito, les mueve la cola, les mueve las orejas y les dice guau guau, tiene 4 patas. ¿Qué van a pensar? ¿Que es gato? No, no es cierto. Sí parece, pero ladra. Si esta chica tiene esta sintomatología, tiene esa masa pélvica, tiene un marcador tumoral positivo y la rechazan en el oncológico, ¿por qué no les habíamos llamado? Vuelve al hospital y los de la emergencia, que los que van a ser internistas, mis respetos, pero qué manera de complicarse los internistas. Llega a manos de los internistas, uno está saturando, problema respiratorio, COVID. No es COVID negativo, ya, tuberculosis. Porque cuando le sacan la placa hay unas manchas y dicen tuberculosis. Pero la paciente está caquética, es una meningitis, probablemente una neurosífilis. Y entre neurosífilis, COVID y tuberculosis, la pobre chica está cada vez más consumida con la barriguita que le va a crecer. Vamos a referirla, ¿por qué refiéranla al oncológico? Les están dando a Montero. ¿Qué van a hacerle en Montero? Es que el oncológico nos ha pedido que le hagamos biopsia. ¿Ya? ¿Cómo le van a hacer la biopsia a un tumor de ovario? Hay que sacar todo el tumor. ¿Y qué va a pasar cuando saquen el tumor y se olviden del ganglio centinela y del nacimiento ganglionar? Los del oncológico van a decir que en Montero la operaron, en Montero la tratan porque nosotros no lo metimos. Y ese es el oncológico. Y si tienen condiciones en el oncológico, díganselos. Qué manera más difícil, qué complicados son con cáncer. O sea, si no hay biopsia, no lo van a recibir. Y vamos a ver ahorita cáncer de ovario. Tumor de las células germinales. Los tumores de las células germinales son los segundos en frecuencia, por si acaso, los primeros son de la superficial. El más frecuente se llama teratoma quístico benigno, ¿sí? Este es frecuente en niños y en adolescentes. Esto hay que tener en cuenta en adultos jóvenes. A veces es unilateral y a veces es bilateral. Imagínense el problema que tenemos cuando es bilateral. ¿Por qué? Porque la estructura del ovario ha sido cambiada. Miren, este es el famoso quistecito que viene con pelos, con uñas, con dientes. Uno abre y se encuentra con esto. Bueno, aquí está más grande. Estos son los diferentes tipos de tumores. Aquí el discerminoma es el maligno, ese siempre maligno. Y el teratoma puede ser de los naturales. Pero vamos a ver primero. El discerminoma es el tumor de células germinales maligno más frecuente. Es de los malignos el más frecuente, ¿sí? Se llama discerminoma, ¿sí? Ahí está.
Pero de los teratomas tenemos dos versiones. Disseminoma siempre es maligno, por cierto, no hay disseminoma benigno. Pero de los teratomas hay dos versiones. Una versión que se llama maduro y una versión que se llama inmaduro. El teratoma maduro, ¿por qué se caracteriza? Porque sus tejidos tienen histológicamente el mismo aspecto de los tejidos maduros. En cambio, en el teratoma inmaduro, los tejidos tienen características histológicas de las formas embrionarias o fetales de los tejidos. Esa es la diferencia. Si el pelito se lo distingue como pelito, si el dientecito se toca como el dientecito, si el cartílago tiene la consistencia del cartílago, es un teratoma. Y obviamente la patología lo va a determinar, ¿sí? Lo triste, como les decía, es de que afecta a mujeres jóvenes. Eso es el problema. Y la semana pasada hemos tenido dos casos, ni siquiera uno. El martes y el miércoles hemos tenido teratomas. Pero como ustedes tampoco les vamos a rogar, ¿no? Ahí están, ¿eh? Así ha salido el tumorcito del día martes. El del miércoles tenías un hidrosalpingo bilaterales. Bien. Ahora, estos tumores de células celulares pueden adquirir distintos grados de especialización. Por ejemplo, es bien interesante, alguna vez nos ha tocado el caso donde la transformación de estas células es a tejido tiroideo. Entonces aparece tejido tiroideo y maduro más de paso. ¿Y qué pasa con este tejido tiroideo? Comienza a producir, ¿qué? Hormonas tiroideas. Y desarrollamos una variedad de hipertiroidismo. El endocrinólogo estaba loco porque buscó el hipertiroidismo primario, el hipertiroidismo secundario, el hipertiroidismo, ¿se acuerdan los hipertiroidismos? ¿Cómo los clasifican? Primario, secundario y terciario. Los iban buscando y no encontraban dónde estaba la fuente extra de T3, T4. Y resulta que estaba en el ovario. La paciente tenía en una ecografía que le decía quiste de ovario, masa compleja en ovario, nada más. Y todos estaban concentrados a buscar acá, a buscar los distintos tipos, a buscar, no había en el ovario. Y de igual forma, también puede ocurrir que la transformación de estas células vayan hacia el tejido placentario y den lugar a una variedad, una de las formas más agresivas de cáncer de ovario que se llama coriocarcinoma. Pero ya hemos estudiado coriocarcinoma cuando hablábamos en Gineco 1, van a decir ustedes, es la variedad maligna de la mola, sí. Eso que han estudiado en Gineco 1 se llama en realidad enfermedad tromboblástica gestacional. La enfermedad tromboblástica gestacional tiene tres formas clínicas: la mola hidatiforme, la mola invasora o corioadenoma destruens y el coriocarcinoma. Pero ese coriocarcinoma que han estudiado en Gineco no es el coriocarcinoma gestacional. En cambio, en este caso no hay embarazo, sino que células totipotenciales se han transformado en células placentarias y dan origen a esta variedad de tumor que afecta a niñas jóvenes, niñas y adolescentes, y donde de repente nuestro diagnóstico lo vamos a hacer pidiéndole una prueba de embarazo. ¿Qué estás haciendo? Pidiéndole, tiene 10 años, estás pidiendo prueba de embarazo. Pensamos en un corio y es muy agresivo en ese caso, muy agresivo, ¿sí? El marcador tumoral y RCA 125. El marcador tumoral es ahora gonadotrofina coriónica del cordón sexual. Los del cordón sexual, bueno, de los cordón sexual pueden ser en realidad adenoscleroma, y ahí hablamos de tecomas, de fibromas, que son tumores que crecen de manera específica. Hablamos de tumores que están formados por células de la granulosa que producen estrógenos, y hablamos de tumores de células de Sertoli y de Leydig que producen andrógenos. Si tenemos un tumor ovárico de células de la granulosa que está produciendo estrógenos, ¿cuál va a ser el primer órgano que está afectado? Han dado examen hace una semana. Endometrio. Si estamos produciendo estrógenos en exceso, ¿qué órgano se va a ver afectado primero? El hiperplasia. Revisen eso. Entonces dice causas de hiperplasia de endometrio. Dice tumores ováricos productores de estrógenos. Estos son. Ahora, si la paciente comienza con cambios de voz, comienza con hipertrofia del clítoris, comienza con virilización, pensemos también no solamente en el ovario poliquístico, sino en tumores
de las células de Sertoli. ¿Bien? Ahí está. Bien, esto rapidito, vamos. Ahí está, células de la teca, granulosa, masas sólidas quísticas, que malignos, benignos. Ahí está ese tumor. Se acabó la clase. No se puede dejar. Ahí están fibromas, específicos, de Sertoli Leydig, producen masculinizaciones, ¿cierto? Masculinización. Atrofia de las mamas, esterilidad, pérdida del cabello, hipertrofia del clítoris y una poderosa voz. Y el último grupo de los tumores del ovario son los tumores metastásicos, ¿cierto? Donde en el ovario se produce la metástasis de un tumor que puede derivar del propio genital o que puede derivar del aparato digestivo o mama, ¿sí? Entonces el ovario tiene un cáncer secundario. Por ejemplo, es común el famoso Krukenberg, que se caracteriza por las famosas células en anillo de sello, que es lo que en histología les enseñan como ejemplo, que tiene el tumor primario en la mama, en el aparato digestivo o en la vía biliar. Bueno, vamos a hablar brevemente de cáncer de ovario. Tengo todavía 40 minutos, así que leemos y vamos. El problema del cáncer de ovario, como dicen, es un desafío importante. ¿Por qué? Porque es un tumor frecuente que causa muerte, sobre todo porque su diagnóstico se produce tardíamente. O los colegas del oncológico no quieren recibir a la paciente. ¿Cierto? Es un tumor que se diagnostica de manera tardía. No es como el cáncer de cuello uterino que nosotros lo diagnosticamos antes de que sea cáncer, ¿cierto? Cuando está en NIC1, NIC2, NIC3, ¿cierto? Sino que es un tumor que se lo va a diagnosticar cuando esté en estadio avanzado, por lo tanto ya está en un estadio FIGO alto. Y el pronóstico es malo, ¿cierto? Además de que su sintomatología es inespecífica, ¿cierto? Aquí un poquito de estadísticas, miren, es un tumor bastante frecuente, con una mortalidad importante, ¿sí? Y dependiendo de dónde se origina, tenemos el grupo etario. Generalmente hablamos de mujeres mayores, pero no se olviden que coriocarcinoma es de mujeres menores, discerminoma es de mujeres menores, teratoma inmaduros de mujeres también jóvenes, ¿cierto? Ahí están las estadísticas, ahí está un tumor maligno. Miren, dato importante, no hay una forma de tamizaje específico. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos un Papá Nicolau, ¿cierto? Eso se refiere. Agarrar a todo el curso y decir, todos esos de Papá Nicolau. No, aquí no hay cómo hacer eso. Y cuando se diagnostica, miren en qué estadios está. Bueno, ¿se acuerdan que 0 es in situ, ¿cierto? Y estadio 4 y es con metástasis de reflujo. Origen epitelial, la mayoría son de origen epitelial, ¿sí? Aumenta con edad. Es importante el tema familiar, si hay cierta relación con el tema familiar. Mamá tuvo, la prima tuvo, la abuelita tuvo, hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Disminuye con la multiparidad se considera un factor de protector, ¿cierto? Así como también el uso de anticonceptivos. Acuérdense, ¿qué hacen los anticonceptivos? Es un tema que vamos a estudiar más adelante. Los anticonceptivos lo que hacen es hacer que el ovario entre en reposo, ¿cierto? Si el ovario está reposando, ¿hará cáncer? No, ¿cierto? Eso es. Se ha relacionado también el tema de la histerectomía o la ligadura como factores que disminuyen el riesgo de cáncer. El tratamiento de inductores de la ovulación a las mujeres que no ovulan, que nosotros queremos que se embaracen, hay que tener mucho cuidado porque podemos inducir un sobreesfuerzo, una sobreactividad del ovario e inducir más adelante un cáncer de ovario. Entonces, edad avanzada, historia familiar, mutaciones genéticas. Esto de las mutaciones genéticas, acuérdense de los tumores de mama. Aquí también hay una interesante relación. Estos mismos genes modificados están presentes en mama y en ovario. Por eso decimos que estas tienen un componente genético con aspecto heredofamiliar importante. La nuliparidad, si la paridad es un factor protector, la nuliparidad es un factor de riesgo. Menarca precoz, menopausia tardía, ¿se acuerdan? Terapia de reemplazo hormonal prolongada, mentira. Actualmente no hay dato que justifique, por eso lo hemos puesto. Esto decía la literatura, pero eso ya está descartado. No es que la mujer que ha tomado hormonas para la menopausia durante
durante mucho tiempo va a tener mayor riesgo, más bien ella tiene menor riesgo, ¿sí? Endometriosis, alguna vez. Aquí están factores protectores, factores de riesgo. Que como era repetido, vale por pregunta de sanidad, ¿sí? ¿Cómo se clasifican? Pues se clasifican también, como ya hemos visto, de origen epitelial, de células terminales, del estroma cordón sexual, ¿cierto? Del epitelio superficial, el seroso, el mucinoso, el endometrioide, de las células claras, el Brenner, ¿cierto? De las células terminales, el disseminoma, que siempre es maligno, el teratoma en su variedad inmadura es maligno, hay sarcomas, coricarcinoma, ¿sí? Y del estroma de la tecua, de las células del Sertoli y de Leydig. Y los metastásicos que es alrededor de. Esa es la clasificación del cáncer, es la misma de los tumores en general, ¿sí? Diagnóstico. ¿Qué se hace para el diagnóstico del cáncer? Primero, 3 elementos a tomar en cuenta. Primero, el tacto, el examen físico, el tacto vaginal. Y el tacto bimanual no siempre es fácil. Quizá en la mujer delgada se pueda tocar ovario, pero en la mujer que tiene un buen panículo adiposo ya no es posible reconocer ovario. A veces podemos, cuando hay un buen tamaño, reconocemos masa, pero más no. CA125, hemos dicho, el CA125 está presente en el 80% de las mujeres con cáncer de ovario de origen epitelio superficial, pero hay un 20% que no tienen marcador tumoral elevado. Y es más, hay mujeres que tienen marcador tumoral positivo y no tienen cáncer de ovario. Entonces, hasta cierto límite. Y luego, lo que sí se ha desarrollado bastante es el tema de la ecografía. Actualmente hay una clasificación ecográfica de los tumores de ovario. Ya vamos a ver el VIRATS famoso de la mamografía. Quizá ya lo han mencionado el VIRATS en ECO, no, pero vamos a ver el VIRATS. Han visto la clasificación ecográfica de los miomas, ¿se acuerdan? Desde el 0 hasta el 8. No se acuerdan. Bueno, aquí se llama ORATS. Es una clasificación ecográfica que de acuerdo a las imágenes nos dicen cuánto por ciento de riesgo de cáncer tienen esas imágenes que estamos viendo en la ecografía, ¿sí? ORATS 3, ORATS 4 ya son premalignos sospechosos. Entonces el tacto bimanual, el CA125 y la ecografía. Está mejorando la ecografía, sí, ahora se puede establecer con mayor certeza, pero no deja de ser inespecífico, ¿cierto? Entonces de repente, si yo tengo la ecografía y tengo el CA125 sospechosos, de repente ya vamos a pensar en cáncer, ¿cierto? ¿A quiénes tendríamos que hacer de rutina estos dos exámenes, ecografía y CA125? A las mujeres que tienen familiares con cáncer de ovario, ¿cierto? Hemos dicho ese ejemplo. A las mujeres que tienen problemas de mutaciones de los genes, que están también relacionados con cáncer de mama. Y aquí está lo mismo de 125, el diagnóstico. Entonces, cuando lo hacemos, lamentablemente estamos en etapa avanzada. No hay signo precoz, no hay síntoma precoz. Alguna vez que se lo encuentra es porque la mujer fue a un control ginecológico de rutina en estado asintomático, ¿cierto? Los síntomas, como pueden ver, son inespecíficos. No hay nada específico que diga esta mujer probablemente tenga cáncer de ovario. Cuando ya la vemos así, con 35 kilos, con una masa que le llega hasta el epigastrio, con pérdida de peso, con astenia, anorexia dinámica, que no puede ni respirar, ya está, ya está. Ahí está la clínica. Hay estadios, miren los estadios FIGO. Me he comprometido desde la... Pero sí, pero me puedo arrepentir, ¿no? Me comprometí con ustedes a pedirles FIGO solamente cuello uterino, pero con lo que me responden, da ganas de pedirles FIGO hasta de mama. Ahí está la estadificación. ¿Y para qué nos sirve FIGO? ¿Por qué es importante FIGO? Porque con FIGO tenemos pronóstico y con FIGO tenemos la conducta. ¿Qué vamos a hacer? En el caso del ovario, pues tenemos la posibilidad de hacer cirugía, la posibilidad de hacer quimioterapia, radioterapia y tratamiento hormonal. Entonces tenemos que ir definiendo qué parámetros de acuerdo a la estadificación. Sí hay lo que se llama la cirugía, hay una cirugía que se llama de citorreducción, ahí está, la cirugía citorreductora. ¿En qué consiste esta cirugía citorreductora? En reducir, retirar la mayor cantidad de tejido tumoral. No siempre va a salir todo, ¿sí? Si sale todo sería óptimo, ¿no es cierto? Es óptima cuando se ha vaciado y ha quedado menos de 2 centímetros el tumor. Pero si ha quedado más de 2 centímetros el tumor, es una citorreducción subóptima, no es lo ideal, ¿cierto?
Y ahí está el pronóstico en estos casos. Entonces tenemos la opción de cirugía, ahí está. Tenemos la opción de hacer, ¿dónde está el otro? Tratamiento con quimioterapia y tratamiento con radioterapia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No hay preguntas. Terminamos ovario. ¿Qué nos falta? Mama y anticoncepción y examen. Eso es lo que nos falta. Así que vamos adelante. ¿Sí? ¿Quieren saber las respuestas del examen? Ya. Vamos con la primera. Vamos con el práctico porque está más. Caso clínico número 1. Cada cuadrito vale 6 puntos. 6 puntos, 12 puntos. Dice, es una mujer de 50 años. Gesta 0, para 0, aborto 0, cesárea 0. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es? Gesta, ¿cierto? Que ha ido a la emergencia porque tiene sangrado de 21 días de evolución que se intensifica hace 6 horas. Está sangrando abundantemente. Por eso ha ido al hospital, porque está sangrando. Y que tiene dolor cólico a nivel hipogástrico y rodea al región lumbar. Su fecha de última menstruación fue hace 3 meses. Hace 3 meses que no sangraba y luego tiene menstruación. Tiene antecedente la menarca a los 9 años. La menarca, bueno, ahora sí, ¿no? Pero antes no era normal la menarca a los 9 años. Y la paciente realiza tratamiento con glibenclamida y losartán. ¿Qué es la glibenclamida? Tratamiento de diabetes. Y losartán, tratamiento de hipertensión arterial. Entonces, hipertensa, diabética, de 50 años, nulípara, menarca precoz, nulides. Les he dado todos los factores de riesgo que podrían ocurrirse a esta paciente, ¿cierto? Y dice al examen, el útero está de volumen y consistencia conservada, el cervix posterior de consistencia conservada, el orificio cervical externo está cerrado, dolorosa la movilización, sangrado abundante con presencia de coros. ¿Cuál es el diagnóstico clínico? Endometriosis, aquí dice endometriosis. ¿Por qué le han puesto endometriosis? Y es así como si hubiesen visto endometriosis y detrás endometriosis. No, es endometriosis. Endometriosis. No puede ser endometriosis. ¿No? Y no miren, este es endometriosis. Aquí dice endometriosis. No me estoy inventando endometriosis. ¿Y qué hemos dicho de la endometriosis? La endometriosis produce el dolor. Avísenles a los que van a dar examen mañana, díganles, hay un caso clínico de hiperplasia de endometrio que nos ha hecho confundir con endometriosis. Mañana les voy a poner endometriosis. Avísenles para que mañana caigan igual que ustedes. Saquen las mismas. Entonces, es una hiperplasia. Clínicamente es una hiperplasia de endometrio. ¿Sí? Quizá, si yo le hubiese puesto 65 años a la señora, quizá ahí justificaba cáncer de endometrio. ¿Se acuerdan? La endometriosis es de más jóvenes, el cáncer es, la hiperplasia es el cáncer es de mujeres mayores. No es la regla, pero esta mujer no estaba con pérdida de peso, no tenía nada. Entonces, vamos a hiperplasia endometrial, ¿sí? ¿Por qué? Por todos los antecedentes. Diagnósticos diferenciales, pólipo, también pólipo. Tendría que ser diagnóstico diferencial con el cáncer de endometrio, con el cáncer de cuello uterino. Pónganle todo lo que provoca sangrado. El mioma, la adenomiosis, pónganle. Pero no la endometriosis, porque la endometriosis no provoca sangrado, provoca dolor. ¿Qué hacemos como exámenes complementarios? ¿Qué le voy a pedir? Una ecografía. ¿Qué me va a mostrar la ecografía? Engrosamiento endometrial. Y de repente sí le puedo pedir una biopsia de endometrio. ¿Por qué? Porque quiero saber qué tipo de hiperplasia es, en relación a lo que en el examen teórico les había preguntado, ¿cierto? El manejo terapéutico. Inicialmente el manejo lo tendría que hacer con progestágenos, según su evolución, y si no no remite o me dice que es una hiperplasia compleja con atipia, de repente hay que hacerle una histerectomía. Eso era facilito. Todo lo hemos hablado en clases. Y todos los días en el hospital veo a pacientes con hiperplasia endometrial. Todos los días. Esta mañana tenía 2 hiperplasias endometrial. A una la vamos a operar. ¿Por qué la vamos a operar? Porque tiene un IQ1 además. Por un IQ1 y por hiperplasia. Por el IQ1 vamos a operar. Bien. El segundo caso es una mujer de 37 años y es más joven. Ha tenido 5 hijos, 4 partos normales y una cesárea. A la consulta ha ido también por sangrar. Sangra también. ¿Sí? Y hace 21 días en escasa cantidad y poco fétil. Refiere haber presentado un cuadro similar hace 3 meses. Hace 3 meses pasó por lo mismo. Su último periodo fue también hace 21 días. Hace 21 días. Menarca a los 12 años. Y el último Papá Nicolau se hizo hace 9 años.
Y hace 9 años le dijeron que tenía un papel aceroso inflamatorio, ¿cierto? Al examen genital, el útero está de volumen y consistencia conservados, a diferencia del examen de mañana, que el útero está grande, por si acaso. Les pueden revisar, es un útero grande de mañana. Cervix posterior, consistencia cartonada. ¿Qué quiere decir consistencia cartonada? Que es como cartón, ¿no es cierto? Doloroso, superficie irregular, sangrado escasa cantidad. ¿En qué voy a pensar? Primer diagnóstico, cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque es una mujer que no se ha hecho Papá Nicolau, no tengo la certeza de que ha pasado estos 9 años, ¿cierto? Es lo primero que voy a pensar. Después puedo pensar en un pólipo cervical, en una cervicitis, en una hiperplasia, lo que quieran, pónganle, pero inicialmente mi diagnóstico es cáncer. ¿Qué le tengo que hacer? Papá Nicolau, colposcopía, cuando pare de sangrar, Papá Nicolau, colposcopía y esa es la triada del diagnóstico, no me pueden olvidar eso. Les he dicho tanto en el primer oficial, Papá Nicolau, citología, colposcopía, biopsia son los 3 escalones para hacer diagnóstico. ¿Qué tienen que hacer? Si se confirma, porque esto se va a confirmar, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Estadificar, no la operen. Muchos la han metido al quirófano, habiendo diagnosticado cáncer, ya la metieron al quirófano. Si está acartonado, ya estamos suponiendo que está infiltrado, suponemos que ya está en un estadio 1B, 1B1, 1B2, entonces ya esos ya no van a cirugía, ¿se acuerdan? Pero estadifiquen primero, estadifiquen, y de acuerdo a la estadificación se verá si se hace cirugía, si se hace radioterapia o ¿sí? Y eso era. Endometritis, aquí me ha diagnosticado. Miomatosis. Aquí cáncer, está bien. Neoplasia intersticial cervical, NIC. ¿Será un NIC? Si ya está acartonado, ¿por qué me ponen NIC? En el NIC no hay ninguna cosa visible. Acuérdense, el carcinoma in situ no se ve. NIC peor, eso es por la colposcopía quizás. Si ya está acartonado. Hiperplasia uterina, esa está mejor, hiperplasia uterina. No existe ese diagnóstico de hiperplasia uterina en ese caso. Cáncer, pero aquí no dice qué cáncer era. Cáncer dice, nada más. Tienen que decir dónde. ¿Cierto? Entonces, a medida de lo que me han respondido, les he ido poniendo desde 1 hasta los 6 puntos. ¿Ya? Eso, en cada uno de los casos. ¿Ya? Bien, ahora el otro. El examen teórico. Cada cuadrito vale 2 puntos, o sea, yo les he dado sobre 14 puntos, en realidad no eran 13, 14 puntos podían sacarse. ¿Sí? Primero, etiología de la miomatosis uterina. Componente genético, estrogenismo. ¿Se acuerdan? El componente genético, algunos me han puesto mutaciones de los cromosomas 6, 7, 12, 14. Bien, pero que me hayan puesto genético más ambiental, más estrogenismo, es eso. De acuerdo a su ubicación se clasifican intramural, submucosos, subserosos, intraalimentario y cervical. ¿Cuál es el más frecuente? El intramural. Listo. 2 puntos. Factores de riesgo para desarrollo de cáncer de endometrio. Todo lo que hemos hablado de hiperplasias, de cáncer de endometrio, de pólipos. Menarca precoz, menopausia tardía, nulliparidad, hipertensa, obesa, diabética, caucásica, blanca, ovario poliquístico, todo eso es factor de riesgo. ¿Sí o no? Pregunta repetida. La variedad histológica más frecuente de cáncer de endometrio, adenocarcinoma endometrio. Les dije, les voy a preguntar eso y ahí está. Y luego más abajo dice señales, 5 factores de riesgo para desarrollo de cáncer de cuello uterino. ¿Por qué me ponen obesidad? ¿Qué tenía que ver la obesidad aquí? Es múltiples compañeros sexuales, riesgo de haber, todo lo que significa el riesgo de contraer HPV, ¿no es cierto? Inicio precoz, múltiples compañeros, no utilizar preservativos, todo eso son factores de riesgo. ¿Y cuál es la variedad más histológica? Listo. La variedad histológica más frecuente. Carcinoma, SCAN. Era pregunta del primer parcial. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Del endometrio son diferentes las series. Por eso, ¿y por qué les hago esto? Porque mucha gente viene a la consulta y dice, tengo miedo de tener cáncer. ¿Por qué? Porque mi mamá se ha muerto de cáncer. Ah, ya, le digo, ¿cáncer de qué? Cáncer de la matriz. Ah, ya. ¿Y cómo le diagnosticaron que tenía cáncer de la matriz?
porque le hicieron un papanicolado y dijeron que era cáncer. Ah, entonces tranquilo, usted no se va a morir por cáncer de matriz, porque ese cáncer es de origen infeccioso. Si me decía que le habían diagnosticado por su ecografía, porque presentaba sangrados, hubiese pensado en cáncer de endometrial, ese quizá tiene un vínculo familiar, pero el cáncer del cuello uterino no tiene componente familiar, ¿sí? Es un componente. Entonces eso lo tiene que tener bien clarito. Como Menahem aquí, que lo ha hecho muy bien, solamente ha puesto adenocarcinoma escamoso, y no hay adenocarcinoma escamoso, ¿no? Es carcinoma escamoso solamente. Bien. 3 factores que tienen relación con la incidencia de infección del HPV era agarrar lo que estaba arribita, copiar, pegar, ¿sí o no? Sí. Lesiones colposcópicas compatibles con malignidad. Mosaico, leucoplasia, base O. Muy bien, Menahem, está bien eso. Siguiente. Y aquí también era otro copiar, pegar. 5 factores de riesgo para desarrollar hiperplasia endometrio. Son los mismos factores que tienen que ver con cáncer de endometrio. Agarrar, copiar, pegar. Más fácil no se los podía haber hecho, ¿no? Clasificación histopatológica de las variedades de hiperplasia endometrio. Son 4. Hiperplasia simple sin atipia, hiperplasia compleja sin atipia, hiperplasia simple con atipia, hiperplasia compleja con. De estas, ¿cuál es la que tiene más riesgo de cáncer? La hiperplasia compleja con atipia, 29%. ¿Sí o no? Bien, bienvenido. El estudio citológico cervical es conocido como Nicolau y consiste en la recopilación y estudio del material obtenido de dónde, de la zona de transformación. El cuello uterino es gigante, no van a sacar de punta, van a sacar de la zona de transformación, ¿no? ¿Y qué tienen que decirle a la paciente? Que no tenga relaciones sexuales, que no esté sangrando, que no se óvulos ni cremas. ¿Qué es la prueba de Schiller? Aquí les decía, la prueba de Schiller consiste en pintar, teñir, aplicar una solución que se llama Lugol, que es yodo hidratado, sobre el cuello uterino. Se denomina yodo positiva cuando se pinta, ¿no es cierto? Cuando no se pinta se llama yodo negativo. Y la zona yodo positiva corresponde a un epitelio normal. Normalmente el yodo debe teñir alterado o es un epitelio cervical cuando no se pinta. Luego, estadificación, les he dicho que les iba a preguntar, estoy completo. Y les voy a volver a preguntar, sí, una vez más. ¿Cuándo es 2A? ¿Cuándo es 2A? Cuando el tumor ha tomado la vagina, respetando el tercio inferior, o sea, los 2 tercios superiores de la. Ese es 2A. 1A1 está limitado al cuello uterino, ha penetrado en profundidad menos de 3 milímetros en profundidad y menos de 7 milímetros en extensión. 1A2 cuando va de 3 a 5 milímetros. 3B. ¿Cuál es el 3B? El 3B es el tumor que ha infiltrado los parametrios hasta la pared pélvica o ha comprometido la vía urinaria. Y el 2B, cuando ha infiltrado los parametrios pero no alcanza hasta la pared ni compromete la vía. Les dije que les iba a preguntar. Aquí Menahem se ha confundido un poquito, pero más o menos iba por ahí. En relación a la interpretación de PAP, ¿qué es PAP3A? PAP3A es compatible con displasia leve o NIC. ¿Cierto? Y el PAP5 es compatible con cáncer invasor. Sugestivos, compatibles, pero no hay certeza. La certeza la da el papá o la biopsia. Interpretación de la citología cervical según Bethesda. Les dije, les voy a preguntar PAP o Bethesda. Les estoy preguntando las dos aquí. ¿Por qué? Les he dicho ya por qué. Porque cuando ustedes pidan un Papa Nicolás, por ejemplo, o les viene PAP o les viene Bethesda. Así lo hacen los patólogos. Las muestras que van al oncológico para citología cervical vienen en Bethesda. Ustedes le piden en la clínica un Papa Nicolás y les va a venir en PAP. Entonces, dependiendo de dónde vayan sus laboratorios, va a venir un PAP o Bethesda. Tienen que saber ambas nomenclaturas, ¿sí? Ambos resultados. Ahí está la lesión interepitelial escamosa de bajo grado, de alto grado, ascus, células escamosas diferenciadas en un rango determinado, células separadas. Y el regalo final, anatómicamente la neoplasia interepitelial cervical se origina ¿dónde? ¿Dónde comienza el NIC? En la zona de Ese era el regalo. Así de fácil. Y ahora tengo que poner el número de aplazados y una vergüenza. Estudien, chicos, estudien. Dejen, agarren ahora llegando a su casa con la
la rabia que tienen por haberse sacado esa nota, vayan rumbo a sus nacionales y estudien.